Nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad Sefardí Beitel de Guayaquil, Ecuador. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá, Yitro, que lo encontramos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20. Aquí en la comunidad nosotros ya hemos dado lectura a esta sección de la Torá. Lo que vamos a hacer es un corto resumen. Pero antes de leer, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer un rezo antes de leer unos pasajes de esta sección de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hanamim benatán, la nuez torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Parashá Yitro, Shemot, Éxodo, capítulo número 18, y la palabra de nuestro Padre Celestial dice: y escuchó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que hizo Elohim a Moshe y a Israel, su pueblo, que había sacado Hashem a Israel de Egipto, y todo lo que Yitro, suegro de Moshe, a Séfora, la esposa de Moshe, después de que había sido enviada, y a sus dos hijos, los cuales uno de ellos se llamaba Gerson, pues él había dicho: extranjero fui en tierra extraña, y el nombre del otro Eleazar, pues el Elohim de mi padre me ha sido ayuda y me salvó de la espada de Faraón. Lo sorprendente que nosotros vemos en esta sección de la Torá, que lleva el nombre de Yitro, y dice aquí en la Torá que este era un sacerdote de Madián, un sacerdote, un goy. ¿Qué méritos tuvo este hombre para que una sección de la Torá lleve su nombre? ¿Por qué una sección de la Torá no lleva el nombre de Moshe o nombre de otros patriarcas y lleva el nombre de Yitro? ¿Sí? Porque la base espiritual de nuestras creencias, la base espiritual de la Torá, lleva el nombre de Yitro, ¿sí? De un goín. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Celestial en esta semana? Que toda persona, sea del pueblo que sea, lo que haya hecho en su pasado, el pueblo puede llegar a ser él parte del pueblo de Israel, sin restricciones. Aquí no vemos ninguna restricción. Toda persona que decide seguir al Elohim de Israel, hacer una transformación en su vida, nuestro Padre Celestial no lo desecha. Y vemos aquí el proceso de conversión que hace Yitro, no a un sistema religioso, no a una religión. La conversión que hace Yitro, por lo que él escuchó, es al Elohim de Israel y a los mandamientos del Elohim de Israel. Entonces, esta parashá empieza diciendo: y escuchó Yitro, escuchó. Pero para escuchar, yo primero tengo que oír, primero tengo que entender y luego tengo que obedecer. Porque si no se cumplen esas premisas cuando yo escucho, porque hay mucha gente que escucha, pero no todos entienden lo que escuchan. Y no todos obedecen lo que escuchan, porque el escuchar a mí tiene que llevarme a una obediencia, a hacer una transformación y un cambio. Porque no solamente Yitro escuchó lo que nuestro Padre Celestial hizo en Egipto y cómo dividió el Yansub, el mar de los juncos, y todas las proezas y milagros que nuestro Padre Celestial hizo, pero solo una persona fue la que escuchó, y esa persona es Yitro. Cada vez que llegamos a esta sección de la Torá, nuestro Padre Celestial lo que está haciendo es reconfirmar el pacto con su pueblo. Porque nosotros
Vamos a ver en esta sección que nuestro Padre Celestial entrega las 10 palabras o las 10 proclamas que se ha traducido como los 10 mandamientos. Es una renovación del pacto. Todos los años, nuestro Padre Celestial está haciendo una renovación del pacto con su pueblo, y ya está escrito aquí en el libro de Devarim, Deuteronomio. Vamos a ver, Deuteronomio, en el capítulo 29, y vamos a ver lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Hay una parte donde nos dice, no solamente con ustedes hago este pacto, con los que están aquí hoy presentes, sino con los que no están aquí presentes. Hay una sección donde dice nuestro Padre Celestial, y no solamente con ustedes hago este pacto, ¿sí? Sino con los que están aquí presentes hoy y con los que no están presentes el día de hoy. Es decir, que nuestro Padre Celestial hace una renovación del pacto, no solamente con su pueblo, sino con todos los que se han adherido al Eloah de Israel, con todos los que han decidido servir a nuestro Padre Celestial. Y el servir a mí me lleva a que tengo que obedecer los mandamientos que Él ha establecido aquí en su Torá, en su palabra. ¿Sí? Entonces, la forma en que nosotros escuchamos, amados, tiene que ver mucho con nuestra manera de pensar, con lo que yo tengo dentro, o sea, con mi conciencia. Porque lo que yo escucho a mí me puede motivar a obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial, pero también a otras personas los puede motivar a no obedecer los mandamientos. En un hogar, en una casa, todos escuchan cuando se les da a conocer la palabra de nuestro Padre Celestial, pero uno o dos son movidos a obedecer los mandamientos, a congregarse en Shabbat, a guardar las fiestas, a comer kosher. ¿Por qué todos? Al escuchar no obedecen. Es por la forma de pensar que tiene esa persona. No siente esa necesidad de buscar de Hashem. A pesar de lo que están viviendo, a pesar de lo que están pasando, todavía ellos no ven esa necesidad. En cambio, Yitro era una persona que no estaba conforme con lo que estaba haciendo. O sea, en él había una inconformidad. Toda la adoración que él había visto y había practicado y enseñado, a él no lo llenaba. Internamente, Yitro tenía un vacío, que andaba en busca de la verdad. Y esta es una clave que nosotros debemos tener, es de querer buscar la verdad. Y cuando la encuentra, Yitro se apropió de ella y ya no la quiso soltar. Ya no la quiso soltar. Y muchas veces la forma de pensar de los hombres bien los puede llevar a obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial, a hacer una transformación en su vida, o a no obedecer, o a rechazar los mandamientos de nuestro Padre Celestial, a pesar de que nuestro Padre Celestial a esa persona les puede estar enviando señales, pero la persona no ve esas señales. Y todas las señales que reciben las personas les atribuye al destino, la mala suerte y un sinnúmero de justificativos que ellos ponen para no acercarse al Eloah de Israel. Es decir, que una persona puede estar recibiendo las señales, pero no puede estar escuchando y no puede estar viendo esas señales. En una relación de pareja, tanto la mujer puede estarle enviando señales al marido de que las cosas no están marchando bien, o el marido puede estarle enviando señales a su esposa, pero ellos no pueden ver esas señales. O los hijos a los padres pueden estar enviando señales, o los padres a los hijos, pero ellos no ven esas señales hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya una relación se rompe,
hasta que ya hay un despido, hasta que ya hay situaciones adversas en la vida de las personas cuando recién se dan cuenta de las señales que recibieron. Yo he visto muchos casos y me ha tocado vivir casos donde han habido personas que recibieron muchas señales en cuanto a accidentes, pero ellos pensaron que esas señales eran obra del destino, eran una casualidad. Nunca entendieron que esas señales eran avisos de Hashem para que puedan rectificar, pero por su forma de pensar, por la conciencia de ellos, no lo analizaron de esa manera. El caso de Yitro, en su forma de pensar, él andaba buscando la verdad. La idolatría, la adoración a los ídolos, a él no lo llenaba. Él decía, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más en este mundo. Y cuando él encontró la verdad a través de lo que él escuchó, se movió a obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Los sabios de Israel dicen que existen 5 procesos por los cuales yo puedo conectar con nuestro Padre Celestial. Y vamos a enumerar esos 5 procesos. Primero, el silencio. Ellos dicen que el silencio es clave para nosotros podernos conectar con nuestro Padre Celestial. Acallar las voces, guardar silencio, pero un silencio espiritual, porque muchas veces nosotros podemos estar dejando de hablar, pero nuestra mente está continuamente diciéndonos cosas. Entonces, el guardar silencio a la persona la puede elevar espiritualmente a que se conecte con nuestro Padre Celestial. Segundo, escuchar. Hashem nos habla de distintas maneras. No prestar atención a las señales que nos envía nuestro Padre Celestial es un grave error que nos lleva a desconectarnos de nuestro Padre Celestial. En el caso de Yitro, como decíamos, millones escucharon todo lo que hizo nuestro Padre Celestial en Egipto, cómo venció a Amalek cuando ya salieron de Egipto y todo lo que hicieron. Pero muy pocos decidieron seguir a Hashem. Muy pocos decidieron sumarse al pueblo de Israel para obedecer los mandamientos que nuestro Padre Celestial. Entonces, primero, silencio. Segundo, escuchar. Tercero, recordar. La persona que no recuerda los errores del pasado está condenado a volverlos a repetir. Es decir, amados, que nosotros lo que nos sucede en la vida, las cosas adversas, tenemos que tenerlas presentes, recordar. Pero ¿cuál es el propósito de recordar? Es para no volver a vivir lo mismo, para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y en esto de recordar, también juega un papel muy importante en recordar la palabra de nuestro Padre Celestial, recordar los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y es muy importante, o sea, en la conexión que nosotros estamos buscando con nuestro Padre Celestial, el recordar. Cuarto, el practicar. Todo lo aprendido, ponerlo en práctica, salir de la zona de confort. Todos los días debemos de rezar, debemos estudiar más, debemos conocer más. Todos los días debemos renovar nuestro amor por Hashem, por la Torá, por la obra de Hashem y por todo lo que conlleva el obedecer los mandamientos. Es decir, de nada me sirve que yo esté aprendiendo si no practico lo aprendido. Es decir, de nada sirve que yo aprenda algo si no lo pongo en práctica. Y lo más importante es si no vivo. Es decir, continuamente yo tengo que estar practicando cómo celebrar Shabbat de una mejor manera. O cómo rezar, cómo hacer mis rezos de la mañana o los rezos de la noche de una mejor manera. Estar recordando los mandamientos y practicándolos, viviendo, poniéndolos en práctica, para yo poder lograr una mejor
conexión con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Quinto, enseñar. ¿Sí? Todo lo que recibimos debemos enseñarlo a todo el que lo necesite. Si no enseñamos, si no enseño, ¿para qué quiero seguir aprendiendo? O sea, ¿para qué quiero aprender? Por ejemplo, en el caso de Yitro, él aprendió de Moshe, pero después que él aprendió, él dijo, no, yo tengo que ir a mi tierra, tengo que ir a mi pueblo a enseñar lo aprendido. Y de hecho, hay un Midrash que dice que Yitro formó algunos centros de estudio de Torah en su tierra. Y los hijos de él continuaron con eso, con ese legado que él le dio. Porque de nada me sirve estar aprendiendo, ¿verdad? De nada me sirve llenarme, pero si yo no enseño lo aprendido. De nada me sirve aprender si no practico lo aprendido. De nada me sirve hacer todo lo que yo haga si no toco más vidas con lo que yo he aprendido. Porque Yitro aprendió y él dijo, no, esto yo tengo que irlo a practicar. Esto yo tengo que irlo a enseñar a mi gente. Tengo que ir a enseñar que existe un Elohim en Israel que gobierna este universo, que él ha establecido estos mandamientos para que nosotros tengamos vida en este mundo y vida también en el mundo venidero. Y yo tengo que enseñar. Porque de nada me serviría estar aprendiendo si yo estoy aprendiendo y solo sé para mí y no lo enseño a los demás. ¿De qué me serviría eso? No habría crecimiento en nuestra vida. Es decir, nosotros mismos nos estaríamos estancando. Si yo no empiezo a discipular, si yo no empiezo a enseñar a otras personas, a que se conecten con nuestro Padre Celestial, traerlos al conocimiento de la Torah, porque eso hizo Yitro. Él aprendió y luego él fue a su pueblo a enseñar. A pesar de que Moshe le decía que se quede y que él iba a tener parte en la tierra prometida. Era el suegro de Moshe, porque él se había sumado al Elohim de Israel, pero él no, ¿sí? Él no. Los Jazamín dicen que una niña le pregunta a la abuela, ¿por qué Israel tiene que estar en la dispersión entre las naciones? Le contesta la abuela, el mundo necesita la luz de la Torah. Es decir, amados, el mundo nos necesita a cada uno de nosotros. El mundo necesita de la Torah. El mundo necesita de la luz que nosotros podamos llevar a alumbrar en este mundo de oscuridad. Nosotros de pronto podamos pensar que no, pero es verdad, amados. Hay mucha necesidad en este mundo de que la gente conozca de la Torah para que se acerquen al Elohim de Israel y puedan haber una transformación en la vida de ellos. Ser parte de las naciones es una gran responsabilidad y a la vez una gran bendición. Hay quienes quieren acercarse al Elohim de Israel y hacen conversión a una religión, al judaísmo, e intentan vestirse como judíos y hacer todo lo que se hace en la religión judía. Yitro no era judío. Yitro no se convirtió al judaísmo. Se convirtió al Elohim de Israel y a los mandamientos del Elohim de Israel. Ruth, la moabita, no se convirtió al judaísmo, se convirtió al Elohim de Israel y a los mandamientos del Elohim de Israel. Ra, la ramera, la cananea, se convirtió al Elohim de Israel, no se convirtió a una religión. Naamán, el sirio, no se convirtió a una religión, ni quiso seguir los preceptos de conversión que el judaísmo ha inventado para seguir al Elohim de Israel y para seguir la Torá. Porque todos esos preceptos que ellos enseñan son mandamientos de hombres. Las conversiones que están aquí, la conversión de Yitro, la conversión de Rat,
la conversión de Ruth, la conversión de Naamán y todas las conversiones que nosotros vemos en la Torá, simplemente hacer teshuvá y servir al Eloah de Israel y seguir los mandamientos del Eloah de Israel. Los mandamientos que están aquí en la Torá, no mandamientos inventados por los hombres. Porque nosotros, amados, entre las naciones tenemos un gran privilegio. Hemos nacido en distintas naciones. Nuestro Abacados lo ha permitido de esa manera. Nos ha esparcido entre todas las naciones para que podamos nosotros en esas naciones ser luz, llevando la Torá de nuestro Padre Celestial, para que más personas se acerquen al Eloah de Israel, no a una religión. No a una religión, amados. Nosotros lo que tratamos de hacer es seguir el judaísmo de Yeshua, enseñar la Torá y los mandamientos que están en la Torá, para que las personas se acerquen al Eloah de Israel, al único y verdadero Eloah. Amados, ninguno de ellos, las conversiones que están aquí en la Torá, hicieron un proceso de conversión según la norma del judaísmo. No hay esos procesos acá en la Torá. Pero lo más increíble, amados, que unas cuantas personas aprenden unas cuantas cosas y se creen más judíos que los mismos judíos, amados. Más judíos que los mismos judíos. Aquí dice en el capítulo 18, verso 5, vino Yitro, suegro de Moshe. Suegro de Moshe. ¿Y qué hizo Moshe cuando Yitro venía hacia él? Dice que salió al encuentro de Yitro y se inclinó ante él. Es decir, le hizo reverencia. Si bien es cierto, Yitro anteriormente estaba en la corte de Faraón y en ese entonces Moshe era perseguido, pero aquí como que las situaciones están invertidas. En cambio, Moshe es el gran líder, el gran profeta de la nación de Israel, y Yitro va al encuentro de él, y el gran profeta, el gran hombre, mediante el cual nuestro Padre Celestial hizo todos los milagros, ¿sí?, se inclina delante de su suegro. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que los esposos y las esposas tienen que respetar a sus suegros. Porque se dice que nuestros suegros vienen a ser como nuestros segundos padres. Es decir, que el esposo debe respetar al suegro o a la suegra, que es la dadora de la vida de la hija, y las esposas respetar también a los suegros. Y aquí vemos un gran líder de la nación de Israel, Moshe, que va al encuentro de su suegro y se inclina delante de él, en respeto y consideración. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la Torá, amados? Que debemos respetar a nuestros suegros y a las suegras, ¿sí? Hacer reverencia delante de ellos por el trabajo que han hecho, de darnos esa persona, compañera o compañero de vida que nosotros tenemos. Dice más adelante que se alegró Yitro de todo lo que Hashem había hecho, de cómo había rescatado de la mano de Egipto, y dijo Yitro, bendito es Hashem que los ha rescatado a ustedes de mano de Egipto y de la mano de Faraón. ¿Quién ha rescatado al pueblo debajo de la mano de Egipto? Ahora sé que es más grande Hashem, Yud-Ket Vah-Hei, que todos los dioses. Es decir, que por lo que oyó, Yitro hizo conversión y desechó todos sus dioses paganos. Y dijo, hay un solo Eloah. Pero la pregunta, amados, es, ¿cómo las personas van a hacer conversión al Eloah de Israel y a la Torá del Eloah de Israel, a los mandamientos del Eloah de Israel, si no escuchan? Y no escuchan porque no hay quien les hable de las maravillas del Eloah de Israel, de las proezas del Eloah de Israel,
de los milagros que hace el Eloah de Israel en nuestras vidas. Porque alguien se tomó ese trabajo de contarle a Yitro, porque Yitro no estuvo en Egipto, Yitro no estuvo cuando se abrió el mar de el Yansud, el mar de juncos. Yitro no estuvo cuando Amalek estaba atacando a Israel. Le contaron y Yitro escuchó e hizo conversión. Dijo, no, yo tengo que ir allá. Tengo que ir donde está Moshe para cerciorarme. Y esta es la declaración que hace Yitro. No hay otro Eloah. No hay otro Eloah más grande que Yud Hei Ba Hei. Él es mi Eloah. Entonces, de ahí la importancia, amados, de que nosotros debemos dar a conocer esta Torah, de que nosotros debemos compartir estas verdades, porque si la gente no escucha y si no hay quien les diga cómo se van a convertir, cómo van a venir al Eloah de Israel. En el judaísmo se dice, no, nosotros no hacemos proselitismo. ¿Y qué estamos viendo aquí? En las conversiones que hay en la Torah. En las conversiones que hay en la Torah, porque alguien tuvo que hablarles y ellos se convirtieron. Ese es el proceso que nuestro Padre Celestial ha establecido y el que nosotros vemos, aquí en la Torah. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se espera, amados? ¿Qué es lo que se espera, sí, en la actualidad de cada uno de nosotros? Porque estamos entre las naciones. Y de todas las personas que están escuchando este mensaje. Que cada uno de nosotros seamos un Yitro, amados. Que cada uno de nosotros seamos un Yitro. Que escuchemos estas verdades y que las demos a conocer al resto. Que empecemos a abrir nuestros labios para dar a conocer esta Torah, para dar a conocer al Eloah de Israel. Porque eso fue lo que hizo Yitro, amados. Y más adelante, lo más increíble, que no solamente él hace conversión al Eloah de Israel, luego se sienta a ofrecer sacrificios delante del Eloah de Israel, es lo que él vio Yitro y el consejo que le dio, a Moshe, el consejo que le dio que tenían que hacer, Porque dice más adelante estamos capítulo 18, verso 17, dice, y dijo el suegro de Moshe a él, no está bien lo que haces, ciertamente te agotarás tú y también este pueblo que está junto a ti, pues es demasiado pesado para ti esta tarea, no podrás hacerla solo, ahora escucha mi voz, te aconsejaré, y que esté Elohim contigo, y serás tú un representante de Elohim, y tú transmitirás los asuntos a Elohim. Entonces, le dice que solo Moshe no va a poder llevar ese trabajo de dirigir a toda una nación, porque dice que se sentaba Moshe en la mañana y hasta la noche y estaba resolviendo los asuntos que todo el pueblo le traía. Y le dice que establezca líderes de miles, de cientos, de 50, y los ponga a ellos como cabezas para que ellos resuelvan y los asuntos que ellos no podían resolver, los traigan delante de él. Y según el Humash, Yitro le da este consejo a Moshe de cómo tenían que ser estos hombres. Primero dice aquí, tenían que ser hombres capaces. En este contexto, Yitro se refería a hombres pudientes, cuya fortuna les permitiera resistir ante la presión de quienes intentaran influir sobre su criterio. Dice Rashi Sforno propone
que se trata de hombres capaces, dotados de un juicio sano, conocedores de la Torá y capaces de discernir cuáles elementos en un conflicto son veraces. Por eso, al no poder encontrar hombres con todas las cualidades deseables, Moshe eligió hombres capaces en vez de quienes poseyeran las demás cualidades. Temerosos de Elohim tenían que ser estos hombres, que los ponía como jueces. Quienes verdaderamente temen a Elohim no tendrán miedo de las personas. Los jueces que están sometidos a la autoridad divina no se dejan influir por las lisonjas, los sobornos o las amenazas. Dice, que desprecien el provecho monetario. Como regla general, el juez debe ser la clase de persona que no se deja influir por consideraciones financieras, ni siquiera si corre el riesgo de sufrir la pérdida personal. Entre las distintas interpretaciones que aclaran este concepto se encuentra la siguiente: si un juez que reúne estas cualidades, posee bienes de las cuales está consciente que le pertenecen por legítimo derecho, pero cuya posesión podría eventualmente perder en la corte porque carece de elementos que sustancien su totalidad sobre los mismos, entonces deberá negarse a conservar dichos bienes. Es decir, amados, que estos líderes tenían que ser capaces, tenían que ser conocedores de la Torá. Aparte de eso, poner todo lo que tenían al servicio de Hashem, ¿sí? Y dice los líderes, por tanto, los líderes de cada grupo de decenas podrían fallar los casos más sencillos y los casos más difíciles serán canalizados en forma ascendente hasta llegar a los líderes más distinguidos e incluso, si fuera necesario, hasta Moshe. De ahí la importancia, amados, de que el nombre de esta parashá lleve el nombre de Yitro. No solamente por la conversión que hace el Elohim de Israel y la obediencia a los mandamientos, sino por los consejos que le da de cómo Moshe tenía que hacer para establecer el Sanedrín o las cortes o los jueces para que le ayuden a dirigir al pueblo. ¿Sí? Y más adelante ya en esta sección de la Torá, nosotros vemos en el capítulo 20, nosotros vemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Dice que antes de la entrega de los 10 mandamientos, nuestro Padre Celestial le pide a Moshe y al pueblo que se santifiquen por 3 días. Es decir, que iba a haber un matrimonio entre nuestro Padre Celestial y su pueblo. Nuestro Padre Celestial es novio y su pueblo la novia. Y esto es como en un matrimonio judío, ¿verdad? Que se conoce como Kedushin, donde la novia y el novio pasan debajo de la jupa y hay un contrato matrimonial que obliga al novio, ¿sí? O todas las obligaciones que tiene que cumplir con la novia están escritas en un documento que se llama Ketubá. Y la Ketubá para el pueblo de Israel es la Torá. Son todas las obligaciones que el pueblo tiene que cumplir delante de nuestro Padre Celestial. Dice que el monte humeaba. Dice que ese desierto reverdeció. Crecieron plantas. Toda enfermedad, dice, desapareció. Si a alguien le faltaba un ojo, le salía un nuevo ojo. Si a alguien le faltaba un brazo, por las penurias que sufrieron en esclavitud, era recompuesto nuevamente. O sea, en ese día que se entregó la Torá, sucedieron un sinnúmero de milagros. Dice que las 70 naciones del mundo antiguo estuvieron ahí presentes, representadas. Que nuestro Padre Celestial hablaba en idioma hebreo y los malajim, los
traducían, 70 Malujim traducían a los 70 idiomas del mundo antiguo. Es decir, que la Torá fue entregada no solamente para la nación de Israel, sino para todas las naciones que quieran adherirse al Eloah de Israel. Fueron entregados las 10 proclamas, que se las conoce como los 10 mandamientos, pero en realidad son las 10 palabras. Y estas 10 palabras o las 10 proclamas es la base, amados, de toda la Torá. Es decir, que si alguien obedece estas 10 palabras, estas 10 proclamas, está obedeciendo todos los mandamientos de la Torá. Muchos dicen, no, yo no quiero servir al Eloah, no quiero seguir al Eloah de Israel porque son 613 mandamientos. Y yo siempre digo, no son 613, son 10. Respeta los 10 y vas a obedecer todos los mandamientos que están aquí en la Torá. Muchos comentaristas de la Torá dicen que si las naciones obedecieran estos 10 mandamientos, el Mashiach ya hubiera venido. Pero el problema es que no obedecen los mandamientos de las naciones. Entonces vamos a ver aquí las 10 proclamas o los 10 mandamientos, donde nuestro Padre Celestial le dice, yo soy Hashem, tu Eloah, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Anoji Hashem, yo soy Hashem. O sea, nuestro Padre Celestial a su pueblo aquí le está hablando en primera persona. Yo soy Hashem. Y al nosotros leer esto, yo soy Hashem, nos está diciendo nuestro Padre Celestial que nosotros somos co-creadores con nuestro Padre Celestial de nuestras realidades, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros lo hemos creado porque dice yo soy. ¿Y por qué dice yo soy? Porque dentro de cada uno de nosotros tenemos nuestra Neshama, nuestra parte divina que nos conecta con nuestro Padre Celestial, está dentro de nosotros. Hashem está dentro de cada uno de nosotros. Desde el momento en que nosotros venimos a este plano, a este mundo, fue por la voluntad de Hashem, ¿sí? Hashem no está afuera, y hay mucha gente, que busca a nuestro Padre Celestial afuera, o lo busca yendo a ciertos lugares, y no es así. Hashem está en cada uno de nosotros, está dentro de nosotros, y le dice, yo soy Hashem. Es decir, no hay dos, no hay tres, le habla a su pueblo en primera persona, y nos habla a nosotros en primera persona. Yo soy Hashem. Y al repetir este mandamiento, cada uno de nosotros vamos a decir, yo soy Hashem. Es decir, nosotros somos Hashem. Hashem está dentro de nosotros. La chispa divina de nuestro Padre Celestial está dentro de nosotros. Nosotros somos co-creadores con Hashem. Y nuestro Padre Celestial, vemos aquí en la Torá, que lo estableció a Moshe como Elohim para Faraón y para Egipto. Le dio control de todos los elementos. Hay una parte en el libro de Salmos que dice, vosotros, o sea nosotros, sois dioses, pero como hombres tendrán que morir. Es decir, que dentro de nosotros hay una chispa divina, hay una parte que nos eleva, pero muchas veces los hombres siempre se sienten menos y siempre piensan que no pueden. No vemos las capacidades que nos ha dotado, con las cuales nos ha dotado nuestro Padre Celestial. El segundo mandamiento dice, no conocerás dioses de otros en mi presencia. No harás para ti una imagen tallada de ninguna semejanza de aquello que está en los cielos arriba, ni en la tierra abajo, ni en el agua debajo de la tierra. No te posternarás ante ellas, ni las adorarás. Yo soy Hashem, tu Eloah. Dice tu Eloah celoso, que recuerda el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero
quien demuestra benevolencia por miles de generaciones a aquellos que me aman y observan mis preceptos. Esto es muy importante, amados, de no tener otros dioses delante de nuestro Padre Celestial. No pondrás en tu mente nada que no esté en relación con Hashem. En toda acción tiene que estar presente nuestro Padre Celestial y en todo lo que nosotros hagamos, amados. En todo lo que nosotros hagamos y en todas las actividades que nosotros realicemos, siempre tiene que estar presente nuestro Padre Celestial. Y de esa manera nosotros vamos a estar honrando este mandamiento de no tener otros dioses delante de Hashem. ¿Sí? Dice el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Hashem en vano. El tomar el nombre de Hashem en vano genera una separación de la unidad que nuestro Padre Celestial intenta hacer con su pueblo y con cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial dice que Él es Ejad, Él es uno. Y Él quiere que nosotros seamos uno con Él. Pero cuando usamos mal el nombre, cuando lo pronunciamos mal, ¿sí? Y hay muchas personas que por reafirmar la forma de pensar o lo que ellos dicen, juran con el nombre de nuestro Padre Celestial. Y eso es grave, amados. Nosotros no podemos usar el nombre de nuestro Padre Celestial en vano. Tampoco podemos pronunciar de una manera falsa el nombre. Y vemos nosotros en todas las traducciones que hay de las Tanakh, de las Biblias, cómo la gente pronuncia de distintas maneras. Eso es quebrantar este mandamiento que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Si yo no lo sé, ¿cómo se pronuncia el nombre sagrado? Si no lo sé, lo que yo debo usar es un título. Y nosotros tenemos la costumbre de decir Hashem, Todopoderoso o Padre Celestial, ¿sí? Pero no nombrar el nombre Kadosh en vano, a no ser que sea para enseñar, para educar. Está permitido, amados, en esos casos. El cuarto dice, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y realizarás todo tu trabajo. Pero el séptimo día es Shabbat, para Hashem. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el converso que está dentro de tus portones. ¿Sí? Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso bendijo Hashem el séptimo día, el Shabbat, y lo santificó. Entonces, amados, y este es el punto, el cuarto mandamiento, donde la gran mayoría de religiones no están de acuerdo, amados, y no lo respetan. Es decir, que este día de Shabbat, aquí le dice nuestro Padre Celestial, acuérdate. Porque el Shabbat fue dado en la misma creación, en el libro de Bereshit, capítulo 2, empieza con el día de reposo, con el día de Shabbat. Nuestro Padre Celestial lo establece en la creación. Al entregar las 10 proclamas, nuevamente lo reconfirma y le dice a su pueblo, acuérdate del día de reposo. ¿Qué quiere decir, amados? Que durante toda la semana yo tengo que estar recordando el día de reposo. Yo tengo que estar pensando en el día de reposo. Y en ese día está consagrado para mi Padre Celestial. Yo no puedo hacer obra alguna. Es decir, todo lo que cotidianamente yo me dedico en la semana, tengo 6 días para hacer de todo, amado. Tengo 6 días, si quiero dormir todo el día, tengo 6 días para dormir todo el día. Si me gusta trabajar demasiado, tengo 6 días para trabajar hasta 15, 20, 24 horas si quiere. Pero el Shabbat no. El Shabbat no me pertenece. El Shabbat le pertenece a nuestro Padre Celestial, amados. El Shabbat le pertenece a Hashem. Y ese día está consagrado para que yo me reúna, para que yo estudie la Torá, para que yo haga los rezos,
Porque lo que yo voy a recibir en los días que vienen se gestó o se originó en el Shabbat. Debo recordar siempre eso, amado. Que las bendiciones que yo recibo en la semana se originaron en el día de reposo, de la forma como yo lo guardé, de la consagración que yo tuve, de parar de hacer toda actividad y dedicarme al servicio de Hashem. ¿Sí? Les estaba permitido en el día de reposo. ¿A quiénes les estaba permitido en el día de reposo trabajar? A los Cohen. Eran los que más trabajaban en el día de reposo. Eran los que más trabajaban. Y quienes hacemos esta labor de enseñar, amados, en el día de reposo también trabajamos. Hacemos esta labor, pero dentro de los propósitos que nuestro Padre Celestial ha establecido para el servicio de Él. Para el servicio de Él. Pero hay muchas personas que dicen, no, eso ya es el Antiguo Testamento, eso fue antes, ahora ya no se respeta, ya Yeshua guardó el día de reposo por mí, Él es mi reposo, dicen, así que yo no tengo ningún problema en no guardar el día de reposo. Pero en este camino que estamos, amados, de elevación espiritual, todo cuenta y todo suma. Hasta lo más mínimo. Yo de pronto no lo veo. No, ya un día más que vaya a la yeshiva, un día, un Shabbat más, un Shabbat menos, que vaya o no vaya, no pasa nada. Pero sí pasa bastante, amado. Y cuenta en los Shamayim y en este mundo. Porque después vienen situaciones, vicisitudes y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Qué sucedió? Pero no nos damos cuenta que infringimos mandamientos. Que no guardamos los mandamientos como nuestro Padre Celestial lo estableció. Y Él dice que es un Eloah celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Acaso que al no obedecer los mandamientos, yo estoy haciendo qué? Al no obedecer, no estoy sumando. No estoy sumando. A mi favor, no. En contra, sí. Entonces, nuestro Padre Celestial, amados, aquí a su pueblo le da las 10 proclamas para que se eleven espiritualmente, obedezcan los mandamientos, para que ellos puedan entrar a la tierra prometida y hagan una transformación de verdad. Nosotros estamos haciendo esto por el mundo venidero, amados, por la recompensa que vamos a tener en el mundo venidero. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Hashem, tu Eloah, te da. Honra a tu padre y a tu madre, es respetar. Honrar es ver, es qué necesidad tiene mi padre o mi madre y tratar de suplirla, tratar de ver, tratar de ayudar, no alzarle la voz y mucho menos faltarle el respeto a tu padre. Porque dice para que tus días se alarguen sobre esta tierra. Es decir, si alguien quiere que se le acorte los días en esta tierra, no respete a su padre. Álcele la mano y va a ver lo que sucede. Pero nuestro Padre Celestial aquí a su pueblo le dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tu día se prolongue. Entonces, si tienes el privilegio todavía de tener tus padres con vida, tienes que honrarlos, tienes que respetarlos, tienes que obedecer lo que ellos te dicen, ¿sí? Porque ellos son la cara visible de nuestro Eloah aquí en la tierra. Muchos quieren ver a nuestro Padre Celestial. Mira a tu padre, mira a tu madre, mira a tus hermanos, ahí está nuestro Padre Celestial. Ahí los tienes. Porque la esencia, la presencia divina de nuestro Padre Celestial está en cada uno de nosotros, amados. Entonces ese es un mandamiento, amados, de que si yo quiero vivir más en esta tierra, quiero que mis días se prolonguen, mira por tus padres, mira por tu madre, qué necesidad tienen, cómo puedo ayudarles. ¿Qué puedo hacer por ellos? Respetar. Más adelante vemos el sexto mandamiento, dice no matarás.
En otras traducciones dicen, no asesinarás. Entonces, hay muchas formas como, no solamente que existen de matar. Y algunos de estos mandamientos, en la gran mayoría de constituciones de los países están establecidos y fueron cogidos de aquí de la Torá. Pero aquí hay un mandamiento, amados, de no asesinar y de no matar. Pero hay muchas formas como yo puedo matar a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, una forma como yo puedo matar a alguien de una manera espiritual es hablar en contra de esa persona o hacer la shonjara. Lo estoy asesinando espiritualmente. O otra forma, la persona está mal y quiere sacar del camino a otra persona. Ese es asesinato también espiritual. Hay distintas formas como la gente transgrede este mandamiento y no se dan cuenta. ¿Sí? Hay muchos que matan relaciones. Hay muchos que matan el sustento de otras personas. Hay muchos que matan a través de la shonjarat. Hay muchos que matan a través de cortar la relación con Hashem entre las personas. Y hay gente que se dedica, amado, a eso. Y se esmeran en hacer este tipo de cosas, de transgredir estos mandamientos, que alguien esté enrumbado y tratan de sacarlo del camino. Lo están matando espiritualmente. O estás tratando de romper la relación que tiene con Hashem esa persona. ¿Sí? El séptimo, no cometerás, dice, no cometerás adulterio. ¿Sí? No cometerás adulterio. Es decir, amados, desviarnos del camino espiritual, desviarnos totalmente. Y es un mandamiento de respetar a nuestras parejas, de respetar a las compañeros y compañeras de vida, que Hashem nos lo ha dado. No era otra, es las que tenemos o el que tienen las hermanas. Porque muchas veces, amados, pasan situaciones en la vida de las parejas, pero la pareja que nosotros tenemos fue escogida desde los mismos Shamayim por nuestro Padre Celestial. Es esa la persona adecuada. Así que después ya tú no la ves bien, que ya engordó, ya cambió y todo, pero es la que te tocó. Esa persona fue escogida desde antes de que viniéramos a este mundo. Desde antes que naciéramos. Dice que en la novena semana de gestación ya está escogida la compañera o el compañero de vida de nosotros. Entonces, cometer adulterio también es, amados, estar en este camino e irnos a otro camino. Ese es adulterar también. Es decir, estoy siguiendo a Yeshua. Y digo, no, muchos han cometido ese error, que Hashem no lo permita, ¿verdad? Y se han ido a otros caminos. Ese es adulterar. Ese es adulterar la fe. Hay muchas formas, o sea, de matar, hay muchas formas de adulterar, que nosotros vemos aquí en la Torá y la gente no se da cuenta. La gente piensa que es una relación nada más, ¿no? Es grave, sí. Pero hay distintas formas, amados. Hay adulterar si vendo productos, dar un producto por otro o dar menos, todo eso es adulterar. Y entra también en la categoría del otro mandamiento que nos toca ver, de no robarás. ¿Sí? No robarás. No solamente estamos hablando que sabemos que no debemos robar cosas, nada físico, cosas físicas. Pero también nosotros podemos robar el tiempo de las personas. Hay gente que se dedica a robar la energía de las personas. ¿Sí? También robamos, amados. Le robamos a Hashem cuando no damos todo el potencial que Hashem nos ha puesto en nuestra vida.
Hashem nos ha equipado con el conocimiento, la sabiduría, el cerebro, todo ese potencial, capacidad para hablar, para movernos y todo, y nosotros hacemos siempre lo menos, o no lo hacemos. También eso es robar, amado. O sea, pudiendo yo dar al máximo, no lo doy. Pudiendo hacer más, no lo hago. Pudiendo dar más, no lo doy. También eso es robar. Porque dice, no robarás. Es decir, pudiendo ponerme un horario y decir todos los días voy a tocar una vida o todos los días voy a dar esta Torah, esta palabra, voy a hablar de Hashem, pero no lo hago. Eso es robar también. O sea, tengo el potencial para hacer más, para dar más, pero no lo doy, pero no lo hago. Dice, no robarás, no prestarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de la Shon Hará. ¿Sí? Yo soy responsable de lo que me pasa en la vida siempre. Siempre los golpes de la vida es lo que yo estoy provocando. Soy responsable y no permito que ningún juicio, ¿verdad?, estorbe mi vida. Es decir, amados, que la Shon Hará no solamente habla de hacerla contra las personas, sino de hacerla contra nosotros mismos. Porque nosotros mismos muchas veces nos hablamos mal. Muchas veces nosotros nos criticamos. Muchas veces nosotros mismos nos minimizamos. Y eso también es de no hacer la Shon Hará, o lo que nos dice aquí, no prestarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sí? Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestras acciones, de nuestros actos, y ya listo. 10, no desear aquello de tu prójimo. ¿Sí? No desear la casa de tu prójimo, no desear la mujer de tu prójimo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Es decir, que nuestro Padre Celestial ha permitido que nosotros tengamos todo lo que necesitamos en este caminar. Ni más ni menos. Ni más ni menos, amado. Y las cosas que sobraban, de una u otra manera, Hashem mismo las ha quitado. ¿Sí? Es decir, para este caminar, Hashem a mí ya me ha equipado con todo lo que necesito, con todo lo que yo tengo, ponerlo al alcance de la obra de Hashem. ¿Sí? No necesito más ni necesito menos. O sea, no desear lo que Hashem no ha permitido que nosotros tengamos todavía. ¿Sí, amados? Entonces, nos vamos a quedar aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos, amados. Que Hashem los bendiga y los guarde. Shalom. Shalom, amados.